estamos ya. Listos en un momento para comenzar. La pista se ve todo acá. Aquí se ve mejor. Salen, ahorita comenzamos, vamos esperando unos minutitos y vamos poniendo la presentación. Aquí fue el día de ayer donde nos quedamos. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Se me ha pasado hacerla en PDF, se me ha olvidado. Para que se vea un poquito más grande, ¿verdad? Pero ahí se ve. Sí, mientras déjenme buscar. Ayer decíamos la parte de los molaritas. Y nos quedamos, estamos viendo la parte de alimentación enteral. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Y empezamos ahí, esperamos un minutito más, unos segunditos más y comenzamos. Ay, nutrición. Uy, tengo varias, pero bueno. Es que el único que tengo es este. Esta. No sé, hay una de ahí. Bueno, listos, vamos a continuar. El tema que estamos viendo es justamente la parte de nutrición enteral en pediatría. Ya vimos un poquito en qué tipo de, cuál es la definición, cuáles son los beneficios, contraindicaciones de este tipo de alimentación, también un poco cuáles son, en quién la vamos a indicar, por qué razones, cuáles son las características que debemos de tomar en cuenta, qué tipo de fórmulas y qué características tienen para poderlas indicar. Y ya estamos viendo un poquito más cuáles son todas esas características que tienen cada una de estas formulaciones, de estas fórmulas comerciales, ¿no? Y ahora vamos a ver por dónde la vamos a administrar, este tipo de alimentación. Hay diferentes vías para poderla otorgar, ya sea por vía oral, también se considera como alimentación enteral. Cuando nosotros hacemos algún ajuste a ese tipo de alimentación, ya sea cuando aumentamos la densidad o quizás favorecemos el aporte de algún nutrimento muy específico, pues ya estamos haciendo esa adecuación, ¿sí? También a nivel, cuando hacemos que esta alimentación a través de una sonda, pues llega a nivel al estómago o bien al duodeno o al yeyuno, ¿no? Que es donde justamente se van a empezar a digerir y absorber cada uno de estos nutrimentos. Va a depender mucho de la patología de base que tenga el paciente para poder decidir qué tipo de sonda de alimentación se va a poner o si es posible aún cubrir el 100% de la energía por la vía oral. Va a depender de muchas de esas características. Cada uno de ellos es muy diferente, no todos son iguales. Por eso es que justamente se personalizan cada uno de estos pacientes. Ay, estoy buscando si de acá tengo los molaritas. Me acuerdo que en una presentación sí la tenía, pero pues ya de tantas ya ni sé cuál. Perdón. Y vamos a ver. Ok. La primera, ay Dios, aquí más bien eran los tipos de alimentación, ¿no? Porque no sé. Aquí creo que se pasó esta. Esta está. Aquí están las ondas, creo que ahí se equivocó esa parte. Bueno, pues ahí vamos a ir viendo cada una de ellas. Perdónenme ahí, pero creo que ahí está un poquito en desorden. ¿Sale? Y vamos a ver de pronto primero, vamos a ver si me adelanto, los métodos de infusión. No, vamos a repasar, pues estamos hablando de por dónde la vamos a pasar, por qué vía y después nos regresamos a cómo la vamos a administrar mejor. Ahí quizás se fue esa diapositiva ahí, pues, ¿por qué me anda aquí?
La vía de administración, ¿no? Justamente ya decíamos que puede ser por vía oral, por vía oral a través de por la succión o a través de una alimentadora. También puede ser una u otra. Y dentro de esta vía de administración hay sondas que son temporales y hay sondas que son permanentes. Ya veíamos que de acuerdo a la patología de base vamos a pensar en una sonda temporal cuando esta alimentación probablemente no requiere, probablemente en estos próximos 3 meses se pueda cubrir el 100% de sus requerimientos. Dices, no, pues no necesito como tal una sonda de larga permanencia, porque en breve voy a poder cubrir ese 100% de sus requerimientos. Quizás una sonda orogástrica, una sonda nasogástrica, ya podríamos ver, aunque incluso hay sondas nasogástricas de larga permanencia que también incluso tienen otro tipo de material y se pueden llegar a mantener hasta un año, ¿sale? Todo va a depender de cuál es esa condición clínica que tiene el paciente. Y tenemos las sondas permanentes, que justamente es la gastrostomía o la yeyunostomía. La más común, pues justamente la gastrostomía, y más en pacientes, por ejemplo, con daño neurológico, que per se, por esa misma situación, no pueden deglutir adecuadamente los alimentos, y ese daño neurológico implica que no puedan ingerir el 100% de sus requerimientos por la vía oral y necesitan la colocación de alguna sonda de alimentación, y es ahí donde se colocan esas sondas de gastrostomía. En nuestro caso, sí, de pronto tenemos algunos pacientes que han tenido algún daño neurológico, afecta esa ingestión y esa succión solamente de la leche materna, y poderla digerir de forma, ingerir de forma adecuada, y es justamente pues donde ya se considera la colocación de esta sonda, ¿sí? Para poder mantener cubrir esos requerimientos energéticos en el niño. Ya de pronto, conforme vaya evolucionando, no en todos los casos, en algunos ya se considera retirar la sonda y ya se empieza a dar la estimulación por vía oral, pero va a depender mucho de la condición clínica. Yo sé que de pronto nos frustra y dicen, a mí dime cuándo sí y cuándo no. Desgraciadamente que no podemos generalizar, porque cada uno de tus pacientes va a ser totalmente diferente y cada uno de esos casos los vas a tener que individualizar. No podemos como generalizar que todos los casos van a ser así. Por eso este dinamismo, el día de hoy hago esto, el día de mañana justo esto otro, por justamente esas situaciones que presenta el paciente, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son estas sondas temporales que justamente decíamos cuando las vamos a ocupar quizás en los próximos 3 meses? Por ejemplo, en el caso de las orogástricas, que se ocupan mucho en el niño prematuro, porque justamente este niño, hasta antes de las 34 semanas de gestación, no puede deglutir, respirar y justamente al mismo tiempo comer, succionar, deglutir y respirar al mismo tiempo, justamente. Entonces a ellos se les ponen las sondas orogástricas que van directamente por la boquita. Esto también, pues como no pueden respirar y es como si nosotros de pronto ellos, cuando se nos morma la nariz así, y que Dios, hoy no, pues no puedo, espérame, me echo un respiro y después ya me paso la comida, así justamente ellos. Pero imagínate, están comiendo y al momento de estar succionando su lechita y respirando, pues de pronto puede broncoaspirarse. De ahí probablemente se pone esa sonda y ya después de esas 34 semanas ya se empieza a hacer esta estimulación de la succión. Así es como cuando la gripe, nada más que en el prematuro, así justo cuando está toda inflamada y dices, ay, ¿cómo le como, no? Pues respiras un poquito por la boca en este caso y ya te echas el bocado. Así justamente los bebés, pero obviamente imagínate estar comiendo media hora así o 15 minutitos, pues de pronto va a complicar la situación, ¿sale? Entonces sí es importante, por eso se colocan las onditas, entonces ya se inyecta la lechita por esa vía y ya, sigue, el respira, tiene la vía, en este caso la nariz libre para poder hacer la respiración. Y muchos de ellos también de pronto están como entubados, ¿no? O sea, también en algunas situaciones pues están inconscientes y justamente pues al igual se ponen estas ondas, pero no se ponen tampoco por la nariz. Y algunas desventajas es que cuando, pues obviamente en algunos va a tener un reflejo nauseoso y también de pronto se la quitan fácilmente, se la retiran, ¿no? Y otra vez hay que estárselas colocando. Realmente son muy delgaditas, muy finitas para ellos. Y también depende, no van a ocuparse por un largo tiempo, porque se tiene que valorar si este paciente las va a requerir sí o no, porque entonces
Si va a ser por más de 3 meses, pues voy a requerir una sonda de larga permanencia. Ya no voy a mantener mucho tiempo con este tipo de sonditas, porque cada vez que entra y sale, pues también voy a lastimar esta parte de su esófago del bebé. Y entonces tampoco no son tan adecuadas, ¿no? Entonces sí es importante valorarlo y por el lapso de tiempo. Por ejemplo, si pensando, si nació de 27 semanas, para 40 semanas le faltaron 30, 13, más o menos 3 meses. Ay, justo. Bueno, las 34 semanas, 27 para 34, 7 son 3, 7 semanas, que son más o menos un mes y medio. Oh, ciertamente. Ay, que estoy haciendo cuentas. Sí, justamente menos de 3 meses, ¿sale? Y después de esto tenemos las sondas nasogástricas, que obviamente son de fácil colocación. Aquí el riesgo también es que de pronto de estarlas colocando podemos lastimar la parte de la narina, la fosa nasal, y es muy molesto para el paciente. De pronto no cualquiera hacer, pues quizás en niños más grandes hay que estarla cuidando para que no se la quite, porque ahí tenemos niños berrinchudos, de pronto ¡pac!, se la quitó. Y no se trata de eso, sino más bien estar cuidándola para que no se la retire. Cada cuando hace live varía muchísimo, pero trato que sea por lo menos de martes a jueves, como entre 6 y 7 de la tarde. Así es, ¿sale? Y el uso de esta vía, ok, solamente ya, perdón, me perdí acá. Y es fácil también de que se la quiten, ¡pac!, rápidamente. Sí, ahí se puede administrar la fórmula concentrada. Ahí solamente hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando son las sondas nasogástricas, que no trata de no meter tanta densidad energética, y más cuando es una dieta polimérica artesanal, porque entonces se tapa la sonda. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Generalmente pocas veces son las que llego a usar una densidad de 1.5, ¿no? Si se requiere, pues la usamos, ¿no? Pocas veces. 1.5 kilocalorías por mililitro. Pero y de pronto también ya las sondas nasogástricas, las sondas de gastrostomía tienen un calibre mayor, y eso justamente pues de pronto ahí no hay tanto problema con la viscosidad de la fórmula. Pero también cuida que sean, y por ahí vamos a ir viendo al final, esperemos que lo veamos hoy, cuáles son esas reglitas que tú debes de considerar para calcular este tipo de alimentación, que también no es como ponerle de todos los alimentos, porque de pronto me dicen, bueno, voy a hacer un licuado y le pongo papaya, le pongo fresa, pero ese tipo de alimentos se separa muchísimo. No, ya tenemos algo de tiempo. Ajá, así es, Michelle. No sé, yo ya ni sé cuánto tiempo, pero bueno, probablemente un año, no sé. ¿Y cómo se tiene en cuenta eso con la capacidad gástrica para que no regurgite? Justamente, esa sí viene la capacidad gástrica, ya la vi acá. Viene una referencia, ya viene la referencia bibliográfica, y un libro que se llama Pediadatos. Y ahí viene cuál es la capacidad gástrica por, pues, actualización. Pues es lo que hacemos todo el tiempo realmente, porque pues, no así como que, wow, cuántos cambios, no hay muchos, sí que te diga, pero sí, sí hacemos eso. Y pues, sí, vamos a ver lo de la capacidad gástrica para que no vomite y también para que no se distienda. Eso también lo tienes que considerar. Es muy buena pregunta. Y ya vimos las clases de actualización. Vamos a hacer una clase más bien de casos clínicos. Ya más adelante les voy a comentar. Y cómo puedo calcular la cantidad de polvo y la osmolaridad. Va a depender mucho de qué tipo de fórmula tienes, porque incluso hay veces en algunas presentaciones comerciales ya viene ahí la información de qué osmolaridad tiene. Los live los hacemos de martes a viernes, y aparte ya es un curso en línea, ya eso lo manejamos por Zoom. Mándame un mensajito y te envío la información si te interesa para que puedas accesar. Ya vemos ahí. Y para muy pequeños se puede administrar la leche materna, o no, incluso la leche materna. La mamá se extrae la leche materna y la enfermera ya se la pasa por la sondita. Es justamente lo que hacemos en los niños prematuros. La mamá, buscamos que la mamá se extraiga la leche materna. Así es, también busca ahí. Si aquí no te puedo mencionar tanto porque nos quitan la información, pero sí, puedes buscar ahí, Daisy. Ahí busca por mi nombre y te va a aparecer mucha información. Así es.
Y entonces decíamos que también puedes pasar la leche materna por esas onditas, incluso en los prematuros pasan por ahí, por la sonda orogástrica, la leche materna. Indicaciones son de recién nacidos y lactantes que no sea entericolitis. Pues prematuros. Prematuros, todos los prematuros menores de 34 semanas requieren sondas de alimentación. Y que y otra situación, quizás de pronto, por ejemplo, hace poquito vimos el síndrome de Pierre-Robin, que es un niño que trae muy, tiene la lengua muy larga, así se llama, pero justamente eso lo va a imposibilitar la parte de poder succionar directamente el pecho de la mamá. Hay otro, por ejemplo, que se llama frenillo corto, que también es una situación. Uy, ¿qué pasó? Sí, en la caja azul. Ajá. Y entonces, ¿qué hagamos aquí? ¿En qué tipo de pacientes? Perdón. ¿En qué tipo de pacientes vamos a requerir las ondas? Justamente en esos. Eh, un síndrome, por ejemplo, de frenillo corto también es una situación donde ese frenillo hace que la lengua no se expanda de forma correcta y no pueda succionar directamente la leche de la mamá. Una estenosis de píloro, pues ahí no podrías ponerla, porque si está estenosado el píloro, más bien tendrías que poner una gastrostomía. Por ejemplo, estos pacientes que de pronto nacen con una atresia esofágica, obviamente no se ponen ese tipo de sondas cuando ya se corrige esa atresia esofágica, porque pueden lastimar esa parte, lesionar ese esófago. También debes de tomarlo en cuenta. ¿Sí? Esto es más con la parte médica. Nosotros simplemente, no, esto que no nos metemos tanto en esa parte, tú nada más tienes que verificar por la parte de nutrición qué tipo de sonda tienes disponible o por qué vía de alimentación, por qué vía lo vas a alimentar. Ese es tu objetivo para ti. No te preocupes si le vas a poner qué tipo de sonda, de qué calibre, eso lo ve más la parte médica, al menos en mi hospital, quizás en otros hospitales sí interviene mucho el nutriólogo, en mi caso no, entonces yo nada más qué sondas tiene disponible y en base a eso yo voy evaluando qué tipo de alimentos puedo pasar por esa sonda. Y algo sí también de pronto importante que lo consideremos, no todos van a tener síndrome de realimentación, solamente si tiene una desnutrición grave con manifestación clínica de marasmo y kwashiorkor. Ahí sí, no todos van a tener esta situación. Por ejemplo, ahorita que hicimos una nota, pues así me estresé un poco porque tuve varias notas que hacer y teníamos un niño que tiene una hidrocefalia, tiene un daño neurológico, nació con asfixia perinatal, tuvo una hemorragia ventricular, tiene un síndrome dismórfico, cosas así. Y entonces tiene una sonda de gastrostomía y ese niño ya no se está subiendo mucho de peso. Está alimentado con una fórmula extensamente hidrolizada y ya estamos ganando más peso de lo de normal y lo que hicimos es ya quitarle la concentración porque ya lo tenemos ya hasta un sobrepeso, hay que quitárselo. Pero eso hay que estar, es muy dinámico, tenemos que estarlo evaluando para saber en qué momento la seguimos manteniendo o en qué momento la vamos a retirar. ¿Sí? Y ese niño en su momento estuvo con una desnutrición marasmática y ahorita prácticamente está normal. Porque es muy importante llevarlos, es más fácil llevarlos a un estado nutricional normal en los primeros 4 meses porque es el mayor pico de crecimiento en ese primer año de vida. Pero si tú te tardas más, pues las complicaciones van a ser mayores. Y solamente en esos niños con desnutrición grave, marasmo, kwashiorkor, con un peso para la edad menor del 60%, un peso talla menor del 70% o menos de 3 desviaciones estándar, ahí es donde vas a tener en cuenta ese síndrome de realimentación. Ya por ahí en algún momento platicamos de esto, igual más adelante vamos a seguir retomando los temas, de qué hacer para realimentar ese bebé y cómo incrementar de forma paulatina esa cantidad de kilocalorías. ¿Cómo se calcula o de un ejemplo de cuánto tienen otras soluciones, cuánto fórmula pasar? Es que, por ejemplo, va a variar muchísimo hasta dónde se puede concentrar en una gastrostomía.
Al igual, o sea, las gastrostomías puedes, en menores de 1 año, por ejemplo, pueden ser las mismas formulitas siempre y cuando las calorías te alcancen, pero por ejemplo a partir de los 6 meses tienes que ir considerando que ya puedes iniciar alimentos sólidos en esa dieta, quizás la leche ya no te va a cubrir tantas kilocalorías o más bien tienes que complementar con alguna fruta, con algún cereal y pensar en algún momento con pollo o alguna dieta polimérica ya en niños mayores de 1 año. ¿Por qué? Porque el requerimiento ya es mayor y con la lechita ya no lo vamos a alcanzar a cubrir, por eso tienes que considerar esta parte. Pero tú puedes llegar a, por ejemplo, yo un niño de este niño que te decía parece que tiene 3 meses de edad corregida, no tiene 3 meses de edad corregida y está con una fórmula concentrada, pero conforme él vaya avanzando, vamos a pensar que ya llega a los 6 7 meses, ya ahorita le quitamos la concentración, pero ahora esa lechita la vamos a complementar con alimentos sólidos, tipo alguna fruta, con alguna verdura, con algún cereal y quizás de pronto para completar las proteínas ya le voy a agregar pollo para cubrir esos requerimientos de calorías y de proteínas que necesita. ¿Sí? Algún libro hay varios, Irene, sí hay mucha información en cuanto a pediatría. Tienes las referencias, por ejemplo, en cuanto a nutrición parenteral para pediatría, están de la Espiga. Así se llama, Espiga en Sociedad Española, algo así, me acuerdo. La Espiga, ahí tiene bastante. Eso. Aquí te lo puse, ahí está, la Espigan, ahí te da mucha información en cuanto a nutrición parenteral. Los últimos el consenso que sacaron fue del 2018, entonces ahí es bastante lo que hay ahí. Y en cuanto a enteral, pues prácticamente tienes leche materna y todas las fórmulas que hemos estado viendo. También esta es la parte un poquito teórica de todo esto. Ya en el formulario que de pronto les comparto, ahí ya viene la parte práctica. ¿Sí? Porque mucha teoría, ok, está bien, pero ahora cómo lo llevo a la práctica, que es ahí donde de pronto nos atoramos muchísimo, porque no todos te enseñan práctica. Te dan mucha información teórica, eso sí, pero práctica no te dan. ¿Sí? Y es ahí donde de pronto, y ahora cómo lo voy a llevar a la práctica, por dónde empiezo. Por eso justamente creé esa parte de ese curso en línea con esa finalidad, de que tú tengas esas herramientas para hacerlo en la práctica. ¿Cómo vas a empezar ahí? El ejemplo de cálculo de enterales cuando tienen otras soluciones para ver el volumen, generalmente vamos a pensar si tu paciente pesa 10 kilogramos y tiene soluciones, porque de pronto no le vamos a valorar primero si tolera, vamos a pensar que le doy el 50%, 500 mililitros. El otro 50% se lo dejan por soluciones. Conforme vaya tolerando tu alimentación enteral, van a ir disminuyendo las soluciones. Así también se hace con la nutrición parenteral. Conforme vas aumentando el volumen por la alimentación enteral, va disminuyendo por la nutrición parenteral. Y así de forma paulatina, para que al final el 100% del volumen hídrico que requiere este paciente lo tengas por nutrición enteral. Es muy dinámico todo el tiempo y por eso es que debes de tener muy en cuenta cuántas calorías tienes por enteral y cuántas tienes por parenteral. Por ejemplo, puedes llegar a tener un niño que tiene enteral vamos a pensar que tiene leche materna. Tiene dieta sólida por alimentación complementaria y tiene una nutrición parenteral. Tienes 3 vías de alimentación y las 3 las tienes que cuantificar para saber qué cantidad de kilocalorías tienes por cada vía y si en conjunto las 3 estás cubriendo con los requerimientos energéticos y proteicos, de líquidos, todo lo que ese paciente requiere y si eso se va a ver reflejado en la ganancia de peso y talla. No nada más es indicar, o sea, todos los días nosotros revisamos esto, no es así como que ahí le dejo esto y ahí nos vemos la siguiente semana, no, hay que hacerlo diario, día con día. Por ahí más adelante les voy a hacer un videito donde les voy a enseñar el formatito que yo hago todos los días para darles de seguimiento. Que por ahí debe haber un video que normalmente subí, pero ya hace muchísimo tiempo. Les voy a compartir otro para que vean cómo se hace. ¿Cómo se calcula la glucosa de una solución para yo ajustar mi alimentación enteral? Ahí la solución es más de la parte médica. Ellos ya, ¿sabes qué, Luisa? Este paciente vamos a iniciarle con la enteral. Generalmente iniciamos primero con alguna formulita, va a depender mucho de la edad. Vamos a pensar en un lactante, le iniciamos con leche materna, ¿no? No sé, le iniciamos a 50 mililitros por kilo. Los 50 mililitros restantes ya lo hace el médico.
Los 50 ya le calcula la cantidad de glucosa, sodio, potasio. Quizás de pronto en algunos otros países el nutriólogo sí calcula soluciones, pero acá no. En México las soluciones las calculan los médicos. Yo no calculo soluciones, yo solamente con el volumen que tú me das de alimentación enteral, yo con eso voy evaluando qué cantidad qué tipo de alimento, qué densidad energética, calorías puedo meter en ese volumen que tú me estás otorgando para yo cubrir con esa demanda energética que requiere el paciente. Por eso quizás en cuanto a glucosa me piden como calcular soluciones, yo no sé calcular soluciones porque eso no lo hago. Acá en México lo hace el médico. Pero por ahí ahorita me acordé que en algún momento también me preguntaban mucho de esto, pero no en todos los lugares lo hacen así. Martín, ok, saludos. Sí, tú dices quieto. Ok, sale. Pero no es para calcular, es para ajustar los macronutrientes. No tiene que ver nada soluciones con enteral. Ahí son muy separados. Ya el médico le calcula sus soluciones, sodio, potasio, glucosa kilo minuto, etcétera. Yo me quedo con 50 mililitros por kilo y doy leche materna. No tengo que hacer ajuste de nada ahí. Porque la leche materna es su formulación así tal cual. Pensando en un lactante, ¿sí? Si a lo mejor un niño ya más grande yo le voy a adicionar a lo mejor algún sucedáneo de leche materna, ok, entonces, y no le estoy cubriendo las calorías porque tengo una restricción hídrica, ahí sí le empiezo a concentrar, pero eso ya lo hago yo, lo empiezo a concentrar en la fórmula o le puedo agregar un módulo, como ya vimos aquí, ¿sale? O la otra en un niño ya más grande, él le calcula soluciones, maneja, no sé, pensar que requiere 2000 kilocalorías, 2000 mililitros. Los primeros 1000 los maneja él con sus soluciones y me deja 1000 para yo iniciar una dieta licuada polimérica, ajá, o una polimérica comercial, y en base a eso vamos haciendo. Dice, porque los doctores prescriben y nosotros no. Es que nosotros sí prescribimos, justamente. Aquí sí yo la parte de los líquidos la trabajamos en conjunto, porque ve, yo no tengo toda la visión del paciente con respecto a qué tipo de medicamentos, cómo los van a disolver, cuántos tiempo lo van a manejar. Ahí si es no, ahí no se calcula eso, ahí no tienes que hacerle nada a la leche materna, no tienes que calcularle la dextrosa porque es un alimento, ya es como tal, y no tienes que quitarle glucosa ni nada. Ya las soluciones ellos las ajustan aparte, no, ahí no tiene nada que ver, son cosas muy diferentes. Pero, por ejemplo, yo en conjunto, con la parte médica, los dos en conjunto, ¿sale? Me dice, ¿sabes qué? Vamos a iniciar la estimulación enteral. ¿Ok? ¿Qué volumen me vas a dejar? 25 mililitros por kilo. 25 mililitros por kilo es mínimo, poquito. ¿Ok? Lo vamos dejando ahí. ¿Toleró muy bien? Al siguiente día, oiga, toleró muy bien, ¿le va a incrementar? Sí, le voy incrementando y entonces voy a ir ajustando mis soluciones, pero eso ya lo hacen ellos. Porque yo no sé en qué cantidad van a disolver sus medicamentos, eso yo no lo sé. No sé si en algún momento se complica el paciente y van a tener que poner plasma o tener que manejar otro tipo de solución, que eso yo no lo sé. Porque yo no estoy las 24 horas de ahí, ellos sí, yo no. Yo solamente estoy por la mañana y dejamos la indicación y ya se da el seguimiento por la tarde. Uh-huh. En adultos un libro de enteral y parenteral. Ay, sí, no sé, Irene, no te sabré decir. Si alguien por aquí sabe de alguno, pues hay que lo comente. Pero no sé, solamente en pedia sí te puedo comentar. Uh-huh. Sí, ahí es muy diferente, ¿sí? Porque ellos, de lo que yo escucho en el PAS es que tienen que ver todo eso. Oye, está reteniendo, oye, que no está haciendo pipí, vamos a meterle más el volumen, que tuvo una anemia, se sacó un laboratorio, tuvo anemia, le vamos a pasar un paquete globular, o le vamos a poner plasma, le van a poner no sé qué. Y digo, caray, o le vamos a ajustar el medicamento, pero necesitamos más volumen, o cosas así. Eso ya lo hacen ellos. Si en algún momento incluso ellos necesitan más volumen para un medicamento que requieren, quizás de pronto van a disminuir ese aporte por la enteral o parenteral. Entonces, pues ya nos van a quitar volumen, pero lo amerita el paciente por la condición clínica. Así, también ellos visualizan mantener esa vida, sacarlo de esa situación, que en su momento es, pues primero tengo que pasar ese medicamento para que empiece a reaccionar, o si no se me muere, ¿sí? Y es ahí donde van haciendo los ajustes.
Pues básicamente es como muy dinámico, Yaku. Quizás de pronto ahí, em, si es que es muy, o sea, no, de pronto quizás la parte, dime como tal, no, es muy difícil esa pregunta porque todos los casos son muy diferentes. Quizás de pronto donde tú ya puedes calcular algo es cuando ya tienes por lo menos 100 mililitros por kilo y ya. Pero en nutrición parenteral ahí sí vas a ir ajustando desde que inicia la nutrición parenteral, tú la vas a ir ajustando. Ahí sí es muy diferente. Pero con respecto a la enteral, vamos a empezar que estamos con leche materna, iniciamos con 25, 50, 100 mililitros y ahí no le hago nada, simplemente estoy vigilando que esté tolerando la alimentación enteral y que siga. ¿Sí? Que se siga alimentando así. Si de pronto va aumentando de 100 a 120, 150 hasta 180 y está ganando bien de peso, nada más vigilamos que esté ganando peso, que esté tolerando y listo. Si de pronto no sube de peso o aumentó o se le diagnosticó alguna otra enfermedad, tuvo una resección intestinal, una cardiopatía, un proceso séptico, ¿qué más puede ser? Una desnutrición, ahí vamos a aumentar ahora sí las calorías porque eso va a implicar que su requerimiento energético es mayor y ahora necesitamos aportar mayor cantidad de kilocalorías para que no se desnutra. Nuestra finalidad es garantizar tener ese estado nutricional normal. Si está desnutrido, llevarlo a un estado nutricional normal y mantenerlo con normalidad. De pronto podemos llevarlos a sobrepeso y obesidad, porque a veces nos pasamos de las kilocalorías. También puede llegar a pasar, porque dices, es más fácil que los lleve a normal. No, también los puedes llevar a sobrepeso o obesidad. También vigílalo. Por eso yo te decía de mi niño que también aquí tengo que ver, porque la hidrocefalia no puedo cuantificar cuánto peso tiene esa cabeza de líquido. Entonces no me cuesta. Y en ese tipo de pacientes lo que yo hice es cuantificar las reservas corporales en base al perímetro de brazo y el pliegue cutáneo tricipital para poder yo ajustar esa alimentación e ir dándole vigilancia. Y también tienes que ver clínicamente cómo se nota el paciente. Y si se ve con, pues, llenito, ya se me está pasando. Por eso te digo, ya se me estaba pasando. Ya le quitamos la concentración porque eran ya muchas calorías, ya estaba normal. Y como no se mueve, ahora no es un niño, por ejemplo, de 3 meses que por lo menos ya se sienta por sí solo, ya empieza de pronto a moverse solito. Este niño no se mueve por la misma hidrocefalia que le pesa mucho la cabecita para poderse sentar por sí solo. No puede hacerlo, no se puede mover. Eso va a implicar que su requerimiento energético va a ser menor que un niño sano. Uh-huh. ¿Sí? Si te das cuenta, son muchas variantes las que de pronto ahí debemos de tomar en cuenta. Y sí, entiendo, a veces es buenas tus preguntas porque dices, ¿y ahora cómo le hago así? Pero tranquilos, cuando estén ahí de pronto, mucho de lo que están aprendiendo ahorita en la universidad lo van a aplicar en esa parte práctica. Y yo me acuerdo cuando ingresé al hospital, una vez, mi primer día de hospital hace muchísimo tiempo, me dije yo, híjole, no sé nada, ¿no? Pero sí sabes, tienes las bases de todo esto. La parte es que ahora eso aterrizado en la práctica como que de pronto nos cuesta trabajo integrarlo. Pero con la práctica diaria te vas a dar cuenta que toda esta información que estamos viendo la ponemos y la aterrizamos en la práctica en todo momento, porque estamos evaluando al paciente. Ahí cuando tú lo evalúas, tomas en cuenta todo ese proceso de atención nutricia, todas esas clases de bioquímica, de clínica, de dietética, de anatomía, de fisiopatología, todo eso lo vamos a tomar en cuenta para nosotros evaluar a ese paciente e indicar cuál sería el mejor plan de alimentación para él en base a todas esas características. Y sí, son cosas muy diferentes la alimentación enteral y la alimentación parenteral. Y sí, de pronto cuesta trabajo visualizar eso, quizás de pronto a mí es más fácil porque todo el tiempo estoy ahí, pero ustedes que están apenas en la universidad o están yendo a estas clases, sí de pronto dices como que no entiendo, no alcanzo a visualizarlo. Y ahí es cuando quizás de pronto se te complica. De pronto ahí en los videitos que armo así rapidito porque estoy en el hospital, le digo, ay, esto es importante, me parece importante compartirlo. Y es cuando lo hago ahí y ¡poc! Ya se los comparto. Y toda esta información que ustedes me dan me sirve para eso, para darme una idea como qué dudas tienen y poderlo hacer en ese pequeño video y podérselos compartir. Uh-huh. Es justamente esa parte. Gracias, Caro, por esos regalines. ¿Sale?
pero pregunten, o sea, no se queden con la duda, o sea, pues, pues ahora sí que si no preguntan, por lo menos ya descartaste una opción, una posibilidad y dices, ah, esto no era, entonces ya tengo que investigar más. Pero si no preguntas no vas a saber qué es. Y sí, da muchísima pena, pero pues aún con pena preguntamos, porque no me voy a quedar con esa duda. Preguntamos. Es que, gracias, Alex, no tengan pena, pregunten. Y de pronto acá, pues quién nos conoce, a veces a mí porque me están viendo, pero de pronto los que están acá no los conocemos a todos, así es que pueden preguntar. Y de pronto también tenemos las sondas transpilóricas, esas también las pone en este caso el médico, el gastroenterólogo, ya solamente qué vía tengo, sonda tengo disponible y hacia dónde está colocada, si es a nivel del estómago, a nivel del duodeno o a nivel del yeyuno, para yo considerar qué tipo de alimentos va a tolerar el paciente. Y justamente va a ser para aquellos pacientes que corren el riesgo pues obviamente de broncoaspirar, pues justamente se colocan este tipo de sondas. Son más flexibles, son más delgaditas que una sonda nasogástrica. Las sondas nasogástricas son un poco duras, bueno, dependiendo del material que es, pero hay algunas que sí son muy duras. Ajá. Por eso es que lastiman mucho. Ah, qué feo. Por ahí decía una alumna en algún momento que se fue a hacer servicio social a un hospital de tercer nivel, decía ella que les enseñaban a colocar las sondas. Yo no sé colocar sondas, pero no me gusta. No es así como que algo de lo que quisiera saber. No, 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 no. Yo nada más dime qué vía tiene y ya yo trabajo sobre eso. ¿No? Esas cositas de pronto sí me asustan. ¿No? No me asusta tanto ver la parte de a ver cómo está el paciente, si tiene buena cicatrización, tal, eso no. Pero hay cosas así, no me asustan. Entonces, no. Las agujas me asustan, esas no me gustan. Entonces, por eso me dedico a lo mío. ¿Sale? Uh-huh. Yo digo, cada quien tiene esas habilidades para lo que le gusta hacer. Así es. Y aquí el problema es que son fácil de moverse de su lugar y necesitan la evidencia radiográfica que realmente están colocadas pues después del píloro, ¿no? Y aquí menciona que no se pueden infundirse en bolos, hay que ver, pero realmente en algunos sí va a tolerar, va a depender mucho del paciente que tenga y son de menor calibre, justamente son más delgaditas. Y de pronto ahí si le metes una polimérica artesanal es muy probablemente que la tapes, entonces no. Sí, hay quien sí lo sabe hacer, hay quien sabe poner una sonda. Por ahí me dijo una alumnita, ay maestra, es que me enseñaron a colocar sondas. Dije, ay, qué susto, pues qué padre que lo sabes hacer. Yo no me arriesgaría a hacerlo, no, no, no. No, con la práctica probablemente, pero no es algo que me llame la atención. Entonces, mejor que lo haga el médico y ya me diga que cómo lo puso. Ellos ponían las nasogástricas, las gastrostomías pues son procedimientos quirúrgicos, tiene que entrar el paciente al quirófano y ya el médico es quien las coloca, nosotros no las ponemos. Entonces van más en ese sentido. Las orogástricas, pues yo veo ahí las enfermeras que rápidamente la meten al bebé y ahí lo alimentan. Ajá. O sea, a mí solo me han enseñado a hacer las poliméricas y los casec, pero no me imagino poner sondas. Así es, Alex. Sí, esta chica venía del Instituto Nacional de Salvador Subirán. Ahí es donde dice que desconozco si a todos les enseñan o en qué áreas están para que les enseñen. Ahí sí tienes que ver. Dice Ani, aparte de la cebolla, ¿qué alimentos más existen en intervenir en la cicatrización como en cirugía? Pues la cebolla, ¿cómo que la cebolla? O sea, bueno, ahí sí no sé en qué sentido la cebolla, ¿eh? Pero imagínate, si tú quieres buena cicatrización, tan solo observa, para que yo pueda sintetizar mayor piel, ¿cuál es el principal nutrimento que forma la piel? Son proteínas. ¿Sí? Si tú tienes un buen aporte proteico, vas a sintetizar piel. Por ejemplo, si te cortas a un paciente que no lo nutres con buen aporte proteico, es muy probable que no cicatrice de forma correcta. Un quemado, por ejemplo, que necesita sintetizar nuevos tejidos, crear nueva piel, pues necesita proteínas. Por eso se les dan más proteínas para que regeneren esos tejidos. ¿Y usted qué me recomienda estudiar para entrar a medicina? Ay, Dios siento, pues ahí sí no tengo idea, Itza. Nunca he hecho esos exámenes. Ahí pregúntale a alguien más a ver si alguien sabe. Hay quien sí saben una ciencia de eso, pero yo ahí sí no te sé decir.
Entonces las proteínas son las que nos van a ayudar a regenerar estos nuevos tejidos, junto con los demás nutrimentos, pero en especial las proteínas, para que yo tenga nueva síntesis de tejidos, de piel, de tejido, donde yo no necesite. Es como por ejemplo el cabello son proteínas. Si a ti se te cae el cabello, te está faltando proteína, porque esto es proteína. Ajá. Las uñas son proteínas, ¿sí? Si un paciente lo dejas en ayuno por mucho tiempo o solamente le das azúcar, le van a estar faltando las proteínas para poder recrear esta piel y cicatrizarse. No hay forma de que se haga de otra forma. Ajá. Entonces, asegúrate de un buen aporte proteico para que tenga una buena cicatrización. En los pacientes, por ejemplo, que de pronto entran a eventos quirúrgicos y no les das buena cantidad de proteínas, se corre el riesgo de que haya una dehiscencia de heridas. ¿Qué se refiere a eso? Que esa herida se abra y que no cicatrice, que no cierre. ¿Sí? Entonces este paciente va a tener que estar más expuesta esta herida, corre el riesgo de que se infecte. Dice, ¿cómo puedo estimar la talla a un niño con osteogénesis? Depende de la edad, tienes hombro, codo o rodilla, talón. Por ejemplo, en niños menores de 6 años es hombro, codo. Mayores de 6 años, rodilla, talón. Y en niños ya mayores de 11 años puedes utilizar media brazada para estimar la talla. O irte por segmentos y ya en todas ellas sí puedes sacar un promedio y en base a eso tú ya te puedes dar una idea. Dice, depende de tu universidad y país, pero para ingresar a lo básico es biología, química y matemáticas. Ah, mira, por ahí mencionaban que para medicina ya te pusieron. Ajá, ahí hay una sugerencia. Yo de verdad desconozco, no te sabría decir. Sí, ahí Denise, ahí lo puedes hacer con esa parte. En el formulario viene, o incluso hay un libro que yo saqué esa referencia de ahí, del Tojo, pero no me acuerdo cómo se llama, Tojo, así se apellida, Tojo. ¿Para qué es pediatría? También viene esa formulita, o en algún otro por ahí busca la medición de hombro, codo, rodilla, talón, y ahí viene. En el mismo formulario también vienen estas dos mediciones para poderlo estimar, pero ya tú decides. Sale que más. Ahí viene. Sale. Y entonces nos quedamos en qué estamos hablando. Esto se me olvidó. Esto se me olvidó. Ya bien. De las ondas de alimentación. Bueno, aquí esta parte. Por aquí, ¿qué más se me iba? Mira, también ya te dijeron. En el ABCD también viene la medición. Ahí, chécalo. Ahí estás. Gracias, Carl. Está bien, muchachos, compartan. Ay, sí, si ustedes ya lo leyeron por ahí en algún lado, ahí puede ser. Ajá. Y ahí se dan una idea. Ajá. Después tenemos las sondas de gastrostomía. Las de gastrostomía, pues obviamente la ventaja es menos probable que se tape porque su calibre es un poquito mayor. Ajá. Y puede introducirse, dice ahí, una sonda transpilórica también, porque realmente el calibre es mucho mayor en ese tipo de pacientes. Sí, en el formulario también, en el formulario también vienen los percentiles. Sí, ahí también en ese libro también vienen los percentiles. Así es. Sí, también he visto en ese libro. No lo tengo, pero sí lo he revisado. Así como que da una ojeada. Y este tipo de sonda necesita cicatrización porque obviamente va a requerir pasar al quirófano. El riesgo es de la anestesia, la cirugía y probablemente un riesgo de infección. Generalmente, por ejemplo, los niños muy desnutridos de pronto sí tarda más en cicatrizar. Justamente por ahí mencionaban, bueno, que tengo que dar proteínas para que mejore la cicatrización. Si estamos asegurando un buen aporte proteico, pues va a mejorar esa cicatrización. Ahí debes de tomarlo en cuenta. Sí, por eso todo es un todo. Cada alimento que comemos en nuestro día a día tiene una función en nuestro cuerpo. Si solamente comemos azúcares, pues los azúcares hace que esta mano se mueva, hace que yo piense, que mi cerebro esté activo. Pero así es, Carl. Ahí mucho de esto está allá y hay mucha información ahí. Pues nada más busca mi perfil y ahí viene la información o teclea y ya te va a salir más. ¿Sale? Y justamente las proteínas para que aseguremos esa buena cicatrización. Y en caso de la yeyunostomía, yo nada más he tenido uno de yeyunostomía, no tengo tantos de esos. Y a mí me sorprendió porque yo pensaría que una yeyunostomía pues tienes que tomar en cuenta la digestión, ¿no? En este caso, porque ya digestión ya no hay, tienes que mandar algo más digerible, porque más bien
ya la digestión menos de proteínas a nivel del estómago, pues ya no va a pasar ahí, sino más bien considerando que el yeyuno ahora la emulsificación de las grasas y tampoco no va a suceder ahí, ya más bien tienes que dar alimentos ya de fácil absorción, porque ya están directos, si la absorción es más compleja justamente a ese nivel de una yeyunostomía. Pero en este paciente yo me acuerdo de él que, ya no me recuerdo bien del diagnóstico, pero le estaban dando leche entera y estaba tolerando muy bien. Yo dije, ah, caray, pues ¿cómo se absorbe esta leche? Sí, sí necesitaba digerirse con las proteínas en la digestión y acá se la estamos dando, pero yo creo que va a haber sus excepciones. Yo para una yeyonostomía esperaría yo una fórmula ya más digerible, porque ya no pasó por todo ese proceso de digestión, ya va directamente a la absorción. Entonces tú tienes que facilitar que esa formulación sea de una fácil absorción de nutrimentos, ¿sí? Por eso es importante esas clases que tenemos de anatomía, de fisiopatología, porque qué función tiene ese cuerpo y cómo funciona para en cuanto a la nutrición, qué impacto tiene, porque yo en base a eso voy a ir ajustando la alimentación de acuerdo a esas características. Por eso es importante conocerlo. Si digo, a ver, la digestión, proteínas empieza en el estómago, pero yo voy a pasar esta alimentación hasta el yeyuno, pues ya tengo que mandar unas proteínas ya digeribles, ajá, ya hidrolizadas en este caso para que sean de fácil absorción. Ajá. Si en la parte del duodeno se emulsifican las grasas, se digieren parte de los azúcares, pues tendría que mandar azúcares ya más hidrolizados, igual más, pues sí. Y grasas a lo mejor pues ahí sí de pronto ya triglicéridos de cadena media que no necesitan sales biliares. Pero también los de cadena larga porque ahí están los ácidos grasos esenciales. Entonces un poquito de todo. Y todo en función tengo que evaluar si esta alimentación que yo estoy otorgando realmente tiene un impacto en la calidad de vida del paciente, en la recuperación del paciente. Entonces, sí es indicarla, pero ahora tengo que verificar si esto que estoy indicando se está viendo reflejado en esa recuperación del paciente. Así justo. Es un poquito de todo, ajá. Porque no solamente es indicar, yo tengo que evaluar si eso que estoy indicando está funcionando. ¿Sí? No es así como que ahí lo dejo y ahí nos vemos la otra semana. No, es todos los días. Nosotros todos los días pasamos visita con nuestros pacientes. Algunos pases de visitas los hacemos con la parte médica, algunos otros no. Ya depende mucho del servicio en donde estemos. ¿Sí? Pero es todo el tiempo. ¿Por qué sirve el pase de visita con la parte médica? Porque ahí nos damos idea de cuál es la intervención que ellos están haciendo, cuál es la evolución, qué le van a hacer, qué más falta, qué medicamentos, qué otras complicaciones tiene el paciente en ese momento. Esa es tu opción. O la otra es llegar más temprano y revisar el expediente. Y ya te des cuenta con cómo ha estado evolucionando, cómo se ha complicado o va hacia la mejoría, qué le van a hacer, cuánto tiempo va a estar hospitalizado, porque tú en base a todo eso vas a prever cómo mantenerlo bien nutrido. Esa es tu función. Mantener ese estado de nutricional normal. La medición de los Dalton se habla en cuanto a el tipo de proteína. Una proteína más completa, una proteína cuaternaria, su peso molecular es mayor y es más alergénica. Una fórmula, por ejemplo, de aminoácidos o fórmula extensamente hidrolizada, el peso molecular es menor. ¿Y por qué? Porque ya no es una proteína completa, ya son dipéptidos o tripéptidos que ya no causan una respuesta alergénica al momento de que atraviesan esa barrera intestinal. Ese enterocito, la barrera del enterocito, ya no causan esa respuesta porque ya no la desconoce el sistema inmunológico como algo ajeno a él. Ya la identifica como decir, ok, esto es algo familiar de aquí, ya no es tan grande, ya es algo ya digerible y ya la acepta, la reconoce. Para eso nos funciona. Por eso es que en niños con alergias alimentarias damos fórmulas con un peso molecular menor para que no haya esa respuesta de este sistema inmunológico, que no haya esa reacción a ese agente que desconoce como externo porque es muy grande, es un peso molecular mayor. Así más o menos en grosso modo. Por eso es que se indican estas fórmulas. En algunos casos son las extensamente hidrolizadas o semielementales
pero aún así algunos pacientes no las toleran y nos tenemos que ir a las elementales o a base de aminoácidos. Va a depender mucho de cómo va evolucionando el paciente. Pero a final de cuentas es darle proteínas, no es como no darle proteínas, le tenemos que dar proteínas, ¿sí? Porque si no le das proteínas, justamente vas a tener un paciente con una desnutrición tipo kwashiorkor, donde no tienes proteínas. ¿Sí? Tienes que dar proteínas. Las proteínas son un alimento importante dentro de la nutrición de todo ser humano, porque todo nuestro cuerpo es proteínas. La piel son proteínas, el músculo es proteínas, los huesos son proteínas, el cabello es proteína. La parte de todos los tejidos de nuestro cuerpo son proteínas. ¿Sí? La grasa forma la parte de las reservas de energía, las membranas celulares, la parte hormonal, y la parte de los carbohidratos, los hidratos de carbono son la parte energética que me ayuda a moverme, a desplazarme, a que mi cuerpo esté haciendo esas conexiones nerviosas a través de ese azúcar, esa glucosa. Todos son importantes. No es así como que le doy más prioridad a uno y al otro lo hago a un lado. No, todos son importantes. ¿Sale? Pero es importante saber para qué sirve. ¿Sí? Porque si no lo sabemos y nada más damos prioridad a uno, o de pronto las dietas, nada más no voy a una dieta, no sé, que esas hojas de estas cosas que de pronto ponen, a base de verduras. Pues sí, pero las verduras no te dan todas las proteínas que tu cuerpo requiere. Tienen un bajo aporte proteico. Tú tienes que ingerir proteínas por otro tipo de alimentos para que tu cuerpo se mantenga saludable. Hay un caso por ahí que me sorprendió muchísimo de un paciente con fenilcetonuria, fíjate nada más. Le dieron una fórmula que se llama fórmula, no sé, Fenex, ¿no? Esa fórmula no tiene fenilalanina porque justamente este paciente no la puede metabolizar. Pero se la indicaron así como que, pues ahí se la indicó y ahí nos vemos otro día, ¿no? Ese paciente duró 3 meses sin ir al hospital y a los 3 meses que regresa ya llegó con una como tipo quemaduras en la piel, como una descamación de la piel. Justamente ya no se está sintetizando la piel. Ocurren como quemaduras. Ajá. Eso en un bebé de 3 meses, imagínate. Entonces empieza con lesiones dérmicas y también ocasionó una lesión en los ojos, se quedó ciego. ¿Por qué? Porque la fenilalanina es un aminoácido esencial que el cuerpo lo requiere ingerir para poder sintetizar proteínas. ¿Qué quiere decir? Que este paciente no tenía un sustrato para formar proteínas, por eso se le quemaba la piel. Así que no hay forma de que yo sintetice la piel. Eso pasó con ese paciente. No tiene que pasar esas cosas cuando tomamos en cuenta para qué sirve cada uno y lo conocemos, qué función tiene cada nutrimento en mi organismo. Pero de pronto nos vamos a esas rarezas de que hay mejor esto, mejor lo otro. No conoce para qué me sirve, qué ventajas tiene ese alimento con respecto a los demás, en qué me beneficia. Y en base a eso toma decisiones. Pero analiza, documéntate, infórmate. Y ese paciente pues ya quedó con esa ceguera por vida. ¿Por qué? Porque le indicaron ese tipo de alimentación y ahí lo dejaron, no le dieron ese seguimiento. Si no sabemos algo que yo de pronto no llegué a este tipo de errores, pero en el momento en mi vida, al inicio yo me acuerdo que me quedaba mucho con los pacientes. Yo decía, ay no, yo lo voy a sacar adelante, yo sé cómo. No, no sé, pregunto. Hay que preguntar. Y en el caso, ¿cuál hubiera sido la mejor opción con la fenilalanina? Ahí se complementa la fenilalanina con otro tipo de fórmula. Ya sea la leche materna tiene fenilalanina, se puede complementar con leche materna y se da seguimiento de los niveles séricos de fenilalanina, o bien algún sucedáneo de leche materna y se aporta la mínima cantidad de fenilalanina porque la requerimos dar para que este cuerpo utilice esa fenilalanina para sintetizar esas proteínas. Sí se tiene que dar, no es así como que no se la voy a dar, se la voy a dar, pero hay rangos de este aminoácido para esa enfermedad de acuerdo a la edad y es ahí donde vamos a hacer ese análisis, se hace ese aporte. Cuando les salgan cosas raras, pregunten, de verdad no se queden con la duda, porque de pronto cometemos cada error que Dios, ay Dios, que ya nos va a terminar el tiempecito. No, yo he cometido varios errores, por eso te lo estoy diciendo.
De las veces que yo decía, no, yo sí lo voy a hacer o yo sí sé cómo hacerlo. No, no sé, pregunto mejor, ya pregunto. Y más cuando tú te estás dando cuenta que no está funcionando como tú esperas. Ahí tienes que ser honesto con lo que tú estás haciendo y decir, sabes que no sé cómo hacerlo y refiérelo. Yo ahora te puedo decir que no veo todos los pacientes. Ya les pregunto cuál es el motivo de la consulta y en base a eso ya lo refiero con otro compañero que sé que es bueno en eso. Ajá, yo no lo veo. Sí. Ok, Ángeles, no, Ángeles. Bueno, felicidades por el miedo que tienes. Porque quiere decir que vas a crecer muchísimo y vas a empezar a hacer cosas nuevas. Qué bueno que tienes miedo. Disfrútalo, porque solamente va a ocurrir unos días y después ya te vas a familiarizar con lo que estás aprendiendo y vas a andar como pez en el agua. Entonces justamente es eso, el miedo nos indica que nos estamos arriesgando a hacer cosas nuevas, diferentes. Por eso se siente, o si no, no lo sintieras. Si no estuvieras haciendo nada o haciendo cosas nuevas, no pasa nada en tu vida. Eso es aburrido. Disfrútalo, disfruta ese miedo. Así es que no lo ves como algo malo. Es bueno el miedo. Simplemente hay que saber cómo sentirlo más bien. No es así como controlarlo, ¿no? Siéntelo. Ahí se va a quedar, ¿o cuánto? Ya. Pero siente esas emociones que están ahí, justamente, que lo que hacemos es no sentir las emociones. Luego después veo uno, doy un live en la parte emocional, pero ahorita no sé, porque a veces me implica algo de desgaste. Ahorita voy a ver si me da oportunidad y si no, pues en otro momento. No, yo creo que en otro momento ya es algo tarde. Yo creo que hoy no lo hago, mañana sí. Hago un live en la parte emocional, creo que hoy me estresé un poquito en la parte del trabajo y ahora del miedo, ups, ese es un tema que me encanta. Por ahí ya tengo alguno, busca por ahí tengo varios canales por ahí donde hablo de esa parte, también te va a ayudar muchísimo. Y sí, vamos a hablar más adelante de esa parte para que veas que lo conozcas y, ay, no, todas las cosas que de pronto uno se hace consciente. Pero bueno, es bonito uno conocerse y experimentar la vida, aun con miedo, aunque luego la calabaciemos, nos equivoquemos, pero es parte. ¿A qué hora haces ese live? Este live lo hago entre 6 y 7 y después me voy al otro. Pero de pronto como duermo temprano, ahorita estoy viendo la hora y 7:30, 8:30, no sé. A ver, ahorita vemos si hacemos. El miedo ya lo he tocado en otro momento en ese live. Pero vamos a ir viendo. A ver si me dan ganas, hago algo. Si no, pues ya, otro momento. ¿Sale? Y justamente nada más para recordarles y hacerles esta invitación nuevamente a esos casos clínicos en nutrición clínica pediátrica, donde justamente platicamos y compartimos la parte práctica. Vamos directamente al punto. ¿Cómo lo vas a hacer? Si tienes el paciente enfrente de ti, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Qué información vas a tomar en cuenta? Para que tú sepas qué hacer, porque de pronto llegamos y ahora por dónde empiezo, ¿qué le hago? No, te debe tener un orden. Todo tiene un orden para tú poder saber qué vas a dar. Pero si no lo conoces, no sabes por dónde empezar, pues vas a andar perdido todo el tiempo. Aprende, conoce cómo hacerlo, cuáles son esos pasos para tú poder intervenir. Y básicamente los temas que vemos aquí son para lo que yo considero como que la base de la nutrición clínica pediátrica, que tú sepas moverte, ¿no? En la parte de una dieta normal, la parte de leche materna, complementaria, alimentación complementaria, sucedáneos de leche materna, alimentación enteral y parenteral. Son como que la base para que tú puedas hacer toda tu intervención en toda esta parte pediátrica. Ya cada una de las patologías se van a ir ajustando a esa cantidad de nutrimentos que tú ya consideraste en esta base de la alimentación. ¿Sale? Entonces ahí tiene la invitación. Comenzamos probablemente la siguiente semana, si pasa algo diferente, el próximo viernes. ¿Sale? Tienen alguna otra opción. Si es importante, si les interesa, mándenme un correíto a luisa157a@gmail.com para darles más información. ¿Sale? Muchísimas gracias por su atención, a todos los que estuvieron aquí, gracias a los que enviaron regalitos, a Caro, a Alex, muchísimas gracias, a todos los demás por sus preguntas, por compartir este tiempo y que tengan una linda noche. Yo creo que la parte emocional la vamos a ver para mañana, porque ahorita ya estamos ya algo tardecita, ¿sale? Gracias, gracias a todos por participar, me gusta que pregunten muchísimo. 157 ángeles, por favor, así, déjate lo pongo por acá, a ver si nos alcanza a salir. Luisa
en minúsculas. Luisa 157. Ay, ahí está. Y nada más ponle la arroba porque luego aquí se me olvida por dónde ponerlo. @gmail.com. Y ahí puedo enviarte, compartirte esa información, ¿sale? Muchísimas gracias y que pasen una linda noche, ¿vale? Bye bye. Aquí cerramos.